No olviden apoyar esta historia visitando el canal del buen CallMeArg, así como también volverse miembros de su Patreon para que haya más capítulos de esta tremenda historia. De nuevo, muchas gracias a él y a su equipo por permitirme traer este manga a mi canal. En el capítulo anterior presenciamos el brutal enfrentamiento entre Vegito y el legendario Yamoshi, los cuales iniciaron un devastador combate que hizo temblar el universo entero. Y al verse igualados en poder, el asesino de dioses utilizó su anillo del tiempo para desterrar a Yamoshi al pasado, llegando a lugares como el 23º torneo de las artes marciales y el planeta Vegeta muchos años en el pasado. Después de esto, y de regresar al presente, Vegito con una sonrisa arrogante le reveló a su rival que no había mostrado su verdadera fuerza, liberando una vez más su aterradora forma demoníaca. Sin embargo, la confianza del asesino de dioses no duró por mucho tiempo, pues Yamoshi respondió con una transformación propia de los guerreros Saiyajin, desplegando así el Super Saiyajin. Pero esto no sería todo, pues el tercero de los más fuertes llevó su poder al límite, revelando a la fusión ser el primer y verdadero Super Saiyajin Dios, dejando a Vegito paralizado por el miedo, quien finalmente solo pudo admitir que ahora no podría derrotarlo. Capítulo número 53. Ultra Vegito destroza su cuerpo. Esta historia continúa con Vegito en su forma de Ultra Demonio, paralizado por lo que está viendo, sin creer aún que su rival realmente sea un Saiyajin. Y en ese instante, Yamoshi, transformado en Super Saiyajin Dios, comienza a caminar hacia el asesino de dioses con total confianza, mencionando que ambos son iguales después de todo, cuestionando a la fusión si no recuerda que ellos, los Saiyajin, no tienen límite alguno. Y acto seguido, con visible temor le grita a Yamoshi que no se acerque, a lo cual el tercero, tras notar el miedo en el asesino de dioses, le dice que al final no era lo que había pensado y que no era digno de estar ante un verdadero Super Saiyajin Dios. Tras estas palabras, Vegito queda totalmente desconcertado, sin creer lo que está diciendo Yamoshi, pensando que esa transformación no se parece nada a algo que haya visto antes, pareciendo una mezcla entre el Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin 3. Además de sentir una energía completamente diferente. Ante esto, como si poseyera la habilidad de leer la mente de Vegito, Yamoshi responde que no compare esa transformación con sus propias formas de Dios, revelando que dichas transformaciones son solo descendientes y formas imperfectas de lo que él logró hace más de 1000 años, es decir, la forma verdadera con la cual había alcanzado la divinidad. Pues él es Yamoshi, no solo el tercero de los 5 más fuertes, sino también el padre de todos los Super Saiyajin. Ante estas palabras, Vegito, ahora completamente molesto, le grita al tercero que deje de mentir, pues jamás creerá las palabras de un dios, ya que conoce muy bien la historia del Super Saiyajin Dios, dado que en el pasado él se había convertido en uno, siguiendo los pasos de que 6 Saiyajin de corazón justo se unen para iluminar a uno, alcanzando dicha transformación, pero sin llegar ni de cerca a ser tan poderoso como lo que menciona, preguntando si es que ser un Saiyajin lo convierte en un dios, entonces por consecuencia él también es uno de ellos. Tras esto, Yamoshi deja salir una sonrisa, diciéndole a Vegito que no sea ingenuo, pues después de todo, él no es un dios y nunca podrá serlo, pues de ser así, tendría que eliminarse a sí mismo, cuestionando el hecho de que creyera las palabras de un dragón namekiano, el cual muy probablemente haya existido por mucho menos tiempo que él, por lo que es imposible que conozca toda la historia y poder de la raza Saiyajin, revelando que la única forma de llegar a esa transformación es ganándoselo, al igual que todas las demás variantes de Super Saiyajin, demeritando el hecho de que necesitó la ayuda de otros para alcanzar esa forma, incluso asegurando que si solo hubiera entrenado,
lo habría conseguido sin todo ese ritual sin sentido. Ante estas palabras, Vegito queda completamente sorprendido al entender que podía alcanzar el Super Saiyajin Dios solo con entrenamiento, recordando que así fue como lo hizo Vegeta, preguntándose si Yamoshi realmente está diciendo la verdad, pero sin lograr entender el hecho de que Shenlong mencionara la necesidad del ritual para alcanzar dicha transformación. Por su parte, casi confirmando tener alguna forma de leer la mente, el tercero responde que no sabe cómo ese dragón conoce tal detalle, pero no se equivoca del todo, ya que realmente se necesitan 6 Saiyajin para convertirse en un verdadero dios. Sin embargo, no de la forma en que Vegito piensa, sino que, para sorpresa de todos, el objetivo de estos realmente es morir, revelando así la cruda verdad del primer Super Saiyajin Dios y cómo este llegó a serlo. Es entonces que con una mirada al pasado, Yamoshi relata cómo llegó a convertirse en ese Saiyajin hace más de 1000 años, revelando que para lograrlo se deben reunir a 6 Saiyajin justos que uno conoce y aprecia, para después ser eliminados a sangre fría. Su hermano, su mejor amigo, su padre, primos e incluso su pareja. Todo esto creó una mezcla de tristeza, rabia y asco hacia sí mismo, con la cual entendió que el poder de su raza está directamente relacionado con sus emociones, logrando convertirse en el Saiyajin más poderoso de la historia, con una fuerza que incluso el mismo Daishinkan tuvo que reconocer, y su poder era tal que provocó la explosión del planeta Sadala, lo cual obligó a los Saiyajin restantes a escapar a lo que fue conocido después como el planeta Vegeta. Sin embargo, eso ya no le importaba a Yamoshi, pues ahora él había llegado a un nivel de divinidad completamente diferente. Y tras esto, el miedo de Vegito se convierte en ira, cuestionando el por qué hizo algo como acabar con su familia solo para convertirse en un dios. Pero después de todo, Saiyajin o no, no es diferente a ellos, por lo que va a compartir el mismo destino. Ante esto, el tercero, sin mostrar sorpresa, cuestiona al asesino de dioses si realmente son de la misma raza, pues debe comprender que para ellos el poder lo es todo en este mundo, diciéndole que él acaba con dioses con la excusa de vengar a su familia. Sin embargo, en el fondo sabe que lo hace simplemente por poder y arrebatarles la energía a otros mientras lo disfruta, concluyendo que después de todo, no son muy diferentes y que pueden estar separados por 1000 años de historia, pero al final, el ADN de un Saiyajin nunca cambia. Tras esto, ambos se miran fijamente en total silencio, a lo que Vegito declara que él no se parece en nada a ellos, es decir, los dioses, porque él nunca va a morir. En ese instante, Vegito se lanza directamente hacia el tercero, conectando un golpe que este detiene sin problemas, únicamente con un solo dedo. Y es entonces cuando el Saiyajin Fusión comienza a lanzar una serie de ataques, los cuales Yamoshi bloquea únicamente con un solo brazo, mientras se mueve hacia atrás rápidamente, lo cual provoca aún más molestia de la fusión, quien continúa con la ráfaga de ataques, los cuales esquiva el tercero sin inmutarse, demostrando la gran diferencia de poder y habilidades que hay entre los dos Saiyajin. A lo cual, Yamoshi cuestiona las habilidades de Vegito, quien pensaba era el Saiyajin más fuerte desde su existencia en el reino de los mortales, pero ahora incluso ponía menos resistencia que los demonios inferiores del Makai. Y estas palabras encienden aún más la molestia en el asesino de dioses, quien en un instante deja salir un poderoso grito exprimiendo hasta la última gota de su energía de la forma demonio, comentando que había guardado lo mejor para el final, diciéndole que si es el verdadero Super Saiyajin Dios como afirma, entonces le muestre todo su poder. Y tras esto, y la nula respuesta de Yamoshi, Vegito toma la iniciativa apareciendo instantáneamente detrás del tercero, listo para atacar desde su punto ciego.
a lo cual este deja salir un suspiro y solamente diría que estaba muy decepcionado, desapareciendo de la vista de Vegito, quien queda sorprendido y asustado preguntándose si ahora Yamoshi comenzaría con su ataque. Sin embargo, a lo lejos el tercero reaparece solo para incitarlo a atacar, pues quiere demostrarle lo débil que es y que todo lo que haga al final será inútil. A lo cual, Vegito responde que no se preocupe, pues le mostrará un movimiento que no existía en sus tiempos. Y de esta manera, el Saiyajin Fusión coloca sus manos en su rostro, gritando Taioken. En ese instante, una luz cegadora cubre completamente el campo de batalla, pero esto no parece afectarle nada al tercero, quien mantiene su mirada fija al lugar donde se encontraba la fusión. Y aprovechando su técnica, Vegito se abalanza en contra del Saiyajin legendario, quien para sorpresa de la fusión, esquiva el ataque como si su técnica no surtiera efecto en él. Tras esto, Vegito retrocede con molestia mencionando que ha tenido suficiente, pues dentro de él contiene el poder de todos los dioses antes que él, todos los ángeles, 2 miembros de los 5 más fuertes, así como los Saiyajin más fuertes de la historia, por lo que no permitirá que se burle más de él. A lo cual, levantando su brazo, el asesino de dioses crea un poderoso Kien-san, que arroja hacia Yamoshi, quien permanece imperturbable ante el ataque que se aproxima, y este impacta de lleno en contra del tercero. Sin embargo, para sorpresa de Vegito, su Kien-san explota al contacto con su rival, dejando a la fusión con una mezcla de confusión y miedo, sin poder creer lo que está pasando, preguntándose si realmente se encontraba en un sueño. Pero tras esto, para mayor sorpresa, escucha la voz de Yamoshi detrás de él, quien dice que así es como se siente enfrentar a un verdadero dios. Y en ese instante recibe un poderoso golpe que impacta en su cuello y envía al asesino de dioses a volar a toda velocidad, estrellándose contra múltiples montañas y atravesándolas al instante. Tras esto, Ultra Vegito, visiblemente dañado, se pregunta cómo, a pesar de tener el Ultra Instinto activado, pudo recibir ese ataque, entendiendo que no puede jugar con este dios, por lo que debe encontrar el momento adecuado para usar algo que aún tiene guardado, dirigiéndose a donde se supone que se encuentra su rival. Pero en ese instante, una vez más Yamoshi lo sorprende apareciendo detrás de él, mientras dice que esto está tomando demasiado tiempo, e inmediatamente conecta una poderosa patada en el asesino de dioses que lo manda hacia el cielo, y al instante el tercero extiende su mano en dirección a Vegito, listo para lanzar su ataque final, con el cual planea acabar con todo. Y acto seguido, vemos un gran rayo de energía ser disparado por Yamoshi, que impacta a Vegito sin poder hacer nada, envolviéndolo en una explosión gigantesca ante la mirada imperturbable del dios Super Saiyajin. Tras disiparse la explosión, para sorpresa de Yamoshi, se ve el cuerpo de la fusión en su forma base, aunque completamente dañado, pero en una sola pieza, cayendo hasta impactar fuertemente contra el suelo. Pero, sorprendentemente, a través de pura fuerza de voluntad, Vegito comienza a incorporarse mientras maldice la situación en la que se encuentra, comprendiendo la diferencia de poderes que hay entre ambos, y para su sorpresa, Yamoshi ya se encuentra en el sitio observándolo a lo lejos, diciéndole que está sorprendido por su resistencia. Sin embargo, su ingenuidad lo puso en esa situación al no pensar que él también tuviera la habilidad de transformarse, y que si piensa que le permitirá curarse usando el bastón o alguna técnica de los ángeles, está completamente equivocado. Ante estas palabras, Vegito le responde que no planea hacer eso, pues ni siquiera tiene dicho conocimiento, ya que, si lo tuviera, regresaría el tiempo las veces que quisiera. Pero para lo único que ha usado el bastón es para poder viajar y encontrar a los dioses. Sin embargo, tiene algo más en mente. Y ahí, Vegito, dañado y aún en su estado base, se lanza una vez más hacia Yamoshi, el cual queda sorprendido por esto, preparándose para contraatacar en cualquier momento, y si es necesario,
acabar de una vez por todas con el asesino de dioses. Sin embargo, en ese instante, para sorpresa del tercero, un portal se abre en medio de ambos Saiyajin, y Vegito lo atraviesa rápidamente sin darle oportunidad a Yamoshi de poder seguirlo, dejándolo completamente solo y desconcertado. A lo cual, la tranquilidad de Yamoshi queda eclipsada por una intensa ira, elevando su poder tanto que hace temblar el planeta, mientras grita, preguntando a dónde se había ido ese mocoso. Acto seguido, la escena cambia a otra ubicación y línea de tiempo, donde vemos a Goku en su estado de ultra instinto dominado, mientras le dice a una figura conocida que si acepta regresar a prisión lo perdonará. En ese momento se revela que dicha figura es Moro en su forma final, dando a entender que nos encontramos en la línea del tiempo del manga de Dragon Ball Super. Y tras esto, vemos a Moro sorprendido responder que sí, que hará lo que él le pide. Tras esto, Goku saca una pequeña bolsa de donde cae una semilla del ermitaño, preparado para dársela a Moro, con la condición de entregarse a la Patrulla Galáctica inmediatamente. Sin embargo, en el instante en el que el Saiyajin arroja la semilla hacia el Devorador de Mundos, Vegito aparece atravesando el portal del tiempo en el momento justo para atraparla, sorprendiendo a los presentes en el lugar. Y tras aterrizar y ver dónde se encuentra, inmediatamente la fusión se dirige a Goku, regañándolo por lo que estaba por hacer, preguntándole si no había aprendido de lo que sucedió con Cell, y que las personas como Moro no merecen misericordia, diciéndole que es demasiado blando y esa será su perdición, y girando la cabeza instantáneamente hacia Moro, mencionando que sus mentiras pueden haber funcionado con Kakaroto, pero no con él. Y ahí, Vegito coloca la palma de su mano frente al mago, quien sin saber qué sucede, termina destruido instantáneamente por un poderoso Hakai del asesino de dioses, dejando a Goku completamente sorprendido por el poder y la destrucción que acaba de presenciar. Y en ese momento, el Saiyajin se percata de la apariencia del ser misterioso, preguntando si se trata de Vegito. Pero antes de obtener una respuesta, la fusión simplemente salta a un portal, dejando a Kakaroto solo y sin saber qué acaba de suceder. Mientras tanto, en el presente, Yamoshi molesto mira a su alrededor, preguntándose a dónde había ido ese mocoso, pensando en lo que le hará cuando lo encuentre. Y en ese momento es cuando Vegito hace acto de presencia completamente curado en su forma de ultra demonio una vez más. Acto seguido, Yamoshi con una sonrisa le dice que finalmente se muestra de nuevo y que a pesar de encontrar una forma de curarse, no va a hacer ninguna diferencia. Ante estas palabras, el asesino de dioses se coloca frente al tercero mientras le revela que después de ese ataque necesitaba un pequeño reajuste, invitándolo nuevamente a pelear. Después de todo, acaba de obtener un pequeño Zenkai que realmente necesitaba, por lo que la historia será diferente ahora. Ante esto, Yamoshi comienza a reír, respondiendo que si su plan para vencerlos son los Zenkai, debe ser alguien muy tonto si cree que eso cerrará la brecha que existe entre ambos. Y tras esto, Vegito se abalanza una vez más tras su enemigo, quien con una sonrisa acepta jugar otra vez, aunque sea una pérdida de tiempo. Sin embargo, en ese momento el asesino de dioses desaparece de la vista de su oponente, preguntándose si realmente aparecerá detrás de él otra vez. Pero eso estaba muy lejos de ser la realidad, ya que en un instante y de la nada, a una velocidad indescriptible, Vegito aparece golpeando fuertemente a Yamoshi en el estómago con una extraña aura roja que cubre todo su cuerpo. En ese instante, vemos que el Saiyajin Fusión, ahora cubierto de venas sobre todo su rostro teñido de rojo, rompe el silencio con un poderoso grito diciendo Kaioken por 1000, dejando completamente sin aliento y con sangre saliendo de su boca al tercero de los 5 más fuertes, solo para preguntarse qué significa todo esto. A lo que el asesino de dioses responde que ese es el poder de un verdadero Saiyajin mortal, enviando a Yamoshi a volar a una velocidad ridícula
mientras una expresión de asombro permanece en su rostro, golpeando directamente contra una serie de montañas. Y tras esto, Bellito permanece recuperándose de su ataque, pues solo el Kaioken multiplicado por 1000 llevó su cuerpo a un límite absoluto. Sin embargo, en ese momento, y en contra de todo pronóstico, este libera un poderoso Kaioken por 1020 veces, empujando su cuerpo aún más allá de sus límites, disparando su poder por las nubes, tanto que ni siquiera su cuerpo puede verse a través del aura roja que lo rodea. Pero incluso, a través del dolor, Bellito deja escapar una sonrisa para finalmente decir que probablemente es la cosa más estúpida que podría hacerse a sí mismo, pues ni siquiera tiene mucho tiempo en ese estado, pero si va a caer, se llevará a ese bastardo consigo, terminando así con este capítulo. Recuerda que para apoyar esta historia y leer el manga totalmente a detalle en formato de páginas, en su Patreon vas a poder encontrar los más de 200 capítulos que tiene hechos hasta la fecha. Así que recuerda, todos los enlaces de lo que te comenté están abajo en la descripción, y no olvides apoyar al autor original para seguir viendo más de esta historia en el canal.